Buenas tardes. En Simposio transmitimos hoy 4 de mayo del 2020 en continuidad con el tema sobre la pasión de Cristo dentro del misterio de la redención. Hoy hablaremos acerca del juicio a que fue sometido nuestro Señor Jesucristo, tanto ante un tribunal religioso como a un tribunal civil, político, representado en la figura de Poncio Pilato, pero que tiene evidentemente mayor significación que la simplemente histórica. Antes de continuar, los invito a suscribirse a Simposio aquí en su canal de YouTube, como también en la página que tiene YouTube en Facebook, ambos de gran interés, con diferentes temas religiosos, filosóficos, recreativos, de la salud, etc. Y los refiero a otros videos que aparecen aquí también en el canal de Simposio para poder darle seguimiento a este tema que vamos a tratar hoy. Hablaremos primero entonces del proceso religioso ante Anás y Caifás, sumos sacerdotes en ese momento. Curioso, muy curioso el hecho de que se habla de sumos sacerdotes y no de el sumo sacerdote. Bueno, pues varias veces en la historia de la humanidad, en aquellas instituciones religiosas donde supuestamente tiene que haber una sola cabeza, se dan circunstancias en las que por una u otra razón hay dos o incluso más cabezas, siendo una la legítimamente establecida, pero que está vinculada pues evidentemente con otras personalidades que por distintos motivos no se les puede negar ese título. Pues esto es lo que vamos a ver, entre otras cosas, con estos dos personajes, Anás y Caifás. Se ha entregado ya a Jesús, entregado por el beso de Judas, a los esbirros que van de parte del Sanedrín, del poder principalmente religioso, pero que reviste todavía cierto carácter político en Israel, y que precisamente por estar sometidos al poder romano van a tener que negociar con el procurador Poncio Pilato en la cuestión del juicio de Jesús. Es ya de noche el momento de la aprehensión de Jesús y pues hay que instituir el proceso religioso que se ha de correr en contra de Jesús, porque era la autoridad religiosa la que debía preguntar a Jesús sobre los cargos que se le acusaban o que se pretenderá acusar, entre otros, pues el de declararse hijo de Dios. Es así como se forma el Consejo del Sanedrín, formado por 70 miembros, en referencia a aquellos 70 ancianos que en algún momento también formaron parte de la historia del pueblo de Israel, y teniendo como cabeza a Anás y a Caifás, es decir, un total de 72 miembros, también número desde el punto de vista cabalístico de gran importancia, pues porque hace referencia a los 72 nombres de Dios. Y bueno, a cuya cabeza estaba el príncipe de los sacerdotes, siendo en ese momento realmente Caifás, digamos, el legítimamente constituido, que era yerno de Anás. Ahora, Anás se las había arreglado
para que ese cargo pasara alternativamente a manos de su yerno, Caifás, y según algunos apócrifos incluso era una especie de rotación que se hacía entre algunos hijos de Anás. De esto, evidentemente, los evangelios canónicos no nos dan referencia. Repito, son fuentes apócrifas que hablan que eran incluso 5 hijos más el yerno y Anás, es decir, un total de 7 cabezas que se estaban girando alrededor de los años el poder. De esto, repito, no habría que hacer mucho caso, aunque sí tiene su simbolismo. El hecho es que sí, efectivamente, en ese momento Anás no sustenta legítimamente el poder y entonces Jesús es llevado ante la presencia de Anás, pero no siendo él entonces el pontífice en turno, al menos el pontífice legítimamente en turno, no puede ser juzgado en casa de Anás y será entonces conducido a la casa de Caifás. Por eso también se ha llegado a formular esta frase proverbial de andamos de Anás a Caifás, ¿no? Queda claro entonces que el asunto va mal encauzado desde el principio y pues hubo entonces que acudir al pontífice Caifás, quien va a recibirlo, no se sabe seguramente si en el lugar de sesiones del Sanedrín o en su propio palacio. Él ya esperaba a Jesús, sabía perfectamente que esa noche lo iban a aprender, y sentado, como era costumbre en aquel tiempo, pues casi a nivel de piso, sobre una plataforma, seguramente acoginada y con las piernas cruzadas, y en torno suyo los demás sacerdotes formando un hemiciclo, ven llegar al reo. El procedimiento era, por supuesto, ilegal, tanto por derecho romano como por derecho propio del pueblo de Israel. Un juicio debía celebrarse a la luz del día y delante de testigos y de un jurado. Aquí estamos más allá de la medianoche, no hay más que unos testigos cogidos en plan de impostura, realmente no son testigos legítimos, son testigos pagados para que declaren en contra de Jesús. Y pues habrán sido ya cerca de las 2 de la mañana cuando inicia este juicio, y ante la postura de Jesús de no responder a las preguntas y acusaciones que se le hacen, Caifás recurre a un procedimiento que obligaba necesariamente a Jesús a responder, que es conjurarlo bajo el nombre de Dios bendito. Siendo Jesucristo Hijo de Dios y siendo conjurado por el nombre de Dios, no puede ya sino responder. Y entonces, como así lo manda la ley de Moisés, una confesión sacada bajo esos términos no tiene por qué ser tomada inmediatamente como una confesión auténtica. Sin embargo, en este caso es lo que van a pretender. Y entonces se le conjura que él diga si es verdaderamente hijo de Dios. Y Jesús, que pues en realidad solamente estaba esperando ya este momento para dar marcha a prácticamente ya la condena, pues no solamente responde de manera afirmativa, sino hace el señalamiento claro de que ellos, los judíos, verán al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, que vendrá con todo su poder.
Esto les basta para que se desgarren las vestiduras y declaren la blasfemia que ha proferido Jesús y entonces condenarlo a muerte. Ahora, es cierto que tienen que esperar al amanecer para continuar con el juicio y pues entonces Jesús va a ser entregado al escarnio de los siervos del sumo pontífice para poder esperar el amanecer. Es durante este juicio frente a Caifás que sucede uno de los eventos más conocidos, pero también más representativos, que es cuando uno de los criados del sumo pontífice golpea a Jesús e incluso zafa el cartílago de la nariz respecto a los huesos del bloque nasal y el vómer sin romperle el hueso, porque ninguno de esos huesos debería ser roto, con aquella frase tremenda, ¿no? Así te atreves a contestarle al sumo pontífice. En donde por un lado vemos ya una figura que pues es también muy típica de los diferentes poderes y de las jerarquías del poder, donde son los criados los que se sienten con mayor autoridad que las mismas autoridades legítimas. Este empoderamiento de los que no son nada, pero apelando a la violencia quieren manifestar que tienen alguna autoridad, algún poder. Y luego el gesto de Jesús, que es también pues elocuente de su propia doctrina. Jesús había dicho en algún lugar que si alguien te golpea en la mejilla, le ofrezcas entonces la otra. De alguna manera es lo que va a hacer Jesús en este momento, porque le responde con una frase sabia y profunda al criado. Si he hablado mal, corrígeme, señálame en qué estoy mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Esto evidentemente podría haber merecido un nuevo golpe, y es donde está ofreciendo su otra mejilla. Porque hubiera podido parecer a ojos del criado pues una insolencia la respuesta de Jesús. Y sin embargo la respuesta está llena de profunda sabiduría. Una enseñanza en donde nuevamente Jesús vuelve a condenar la violencia. Lo había hecho en Getsemaní. En Getsemaní había de alguna manera amonestado a Pedro por herir a Malco, el siervo que iba a prenderlo y que pues Pedro le corta la oreja. Jesús le sana la oreja a aquel esbirro y llama la atención a Pedro. Guarda la espada, porque recuerda que el que a hierro mata, a hierro muere. Jesús no está de acuerdo con esa violencia. Ahora bien, esto no significa tampoco dejarse, porque también allí en Getsemaní Jesús les sale al encuentro y los cuestiona. Tantas veces me tuvieron ustedes al alcance y ¿por qué no me aprendieron entonces? Pero ahora vienen como quien va a atrapar a un perro con palos y lazos. Pues dejen entonces libres a mis discípulos. Es a mí a quien buscáis. Soy yo, Jesús de Nazaret. Aquí me tienen. Y ahora con el golpe que le da aquí en el juicio del Sanedrín, este criado, no es que Jesús se deje, Jesús enfrenta, pero enfrenta desde la palabra, enfrenta desde la razón. Si he obrado mal, indícame en qué estoy mal, dime dónde está mi error. Y si he obrado bien,
¿por qué me golpeas? En fin, durante el resto de la noche, pues entregan Jesús a los criados de los sacerdotes que lo van a cubrir de insultos, de burlas, de ignominias. Mientras tanto, Pedro, que hasta ese momento había seguido a Jesús de lejos y había podido acceder al patio para calentarse un poco con el fuego, gracias a la intervención de Juan, que sí estará seguramente presente en este juicio. Es el momento en el que Pedro va a negar a Jesús. Y pues de una manera bastante cobarde, simplemente por la identificación que hacen de él. Es que tú andabas con este que han aprendido, es que tú eres de su grupo. Ni siquiera le han dicho que lo vayan a entregar, ni siquiera le han dicho que él también será aprendido o cosa por el estilo. Simplemente es un señalamiento. Tú estabas con ellos. Tu acento de Galileo te delata. Y Pedro lo niega. Esta negación de Pedro, que también es simbólica, muy simbólica, pues deja en claro varias cosas. En primer lugar, que pues alardearnos es muy fácil cuando no corremos peligro, pero a la hora de vernos confrontados con alguna amenaza es muy fácil echarnos para atrás. Esto ha sucedido múltiples ocasiones a lo largo de las persecuciones contra la Iglesia Católica. Hay algunos mártires que evidentemente mueren a grito de ¡Viva Cristo Rey!, pero pues hay otros que en el último momento pues acaban vitoreando al perseguidor, y entonces lo mismo pueden gritar vivas al emperador y ofrecer sacrificios a los dioses romanos, como posteriormente pueden lanzar vivas a los diferentes tiranos de las diferentes épocas, como lo tuvimos aquí en México, en donde pues gritar viva Calles podría parecer pues que se salvaba la vida. Y yo me pregunto, ¿dónde están aquellos que gritaron viva Calles? De cualquier modo murieron, pero además murieron avergonzados. Avergonzados en el momento, porque la soldadesca se burlaba muchísimo de aquellos cristianos que apostataban en el último momento y les iba peor en el maltrato. Pero también, pues, lamentablemente no podemos nosotros emitir juicios sobre lo que Dios decida sobre estas almas, pero muy posiblemente también condenados en el infierno por haber negado a Cristo. Y así lo tenemos hoy, seguimos teniendo hoy civiles y jerarcas de la Iglesia que ante la persecución evidente que está sufriendo la Iglesia, pues prefieren lanzar vivas a aquello que niega a Cristo. Diferentes formas de negarlo, como Pedro. Y pueden tener incluso el mismo rango, el mismo cargo, la misma autoridad que se le confirió a Pedro, y pues desde la sede petrina negar a Cristo por quedar bien con otros poderes, los poderes mundanos. Pedro finalmente llorará con amargura sus negaciones, y se le dará la oportunidad de que refrene su amor a Cristo. Quién sabe si a todos se nos otorgue esa misma oportunidad. Por otro lado, Judas se da cuenta también del error que ha cometido, va y quiere devolver el dinero, pero el consejo de sacerdotes del Sanedrín lo rechaza. Judas, desesperado, arroja el dinero al suelo y sale en aquella profunda noche, la noche de la pérdida de fe, la noche de la ignorancia.
sale en aquella noche hacia pues uno de los riachuelos que corren cerca de Jerusalén, el Ginón, que va a ser un juego de palabras ahí con Ginón y Geena, y es ahí donde tampoco hay mucho acuerdo en las escrituras si se precipita hacia esa cañada que forma aquel torrente y cae de cabeza y revienta, como dicen las escrituras, saliéndose de las entrañas, o como dice otra versión también de las escrituras, va y se cuelga, se ahorca en su desesperación. Sea como sea, pues es también la enseñanza de, como dice Kierkegaard, que pues el pecado mortal, el pecado que realmente conduce a la muerte es la desesperación. Judas podría quizá como Pedro haberse arrepentido y haber alcanzado ese perdón con lágrimas, con una múltiple confesión de fidelidad a Jesús. Pero pues no fue así. ¿Qué pasa en el proceso religioso? Pues en síntesis, son los sumos sacerdotes, son los encargados de dar culto a Dios, son los encargados de enseñar el cumplimiento de la ley divina, son los encargados de glorificar a Dios y son los que finalmente condenan a Dios a muerte. Pues condenando a Jesucristo, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, a morir, están condenando al mismo Dios. No será entonces, repito, la primera vez en la historia en que los sumos sacerdotes, los jerarcas de la Iglesia, en este caso los sacerdotes del Sanedrín, que es el equivalente a la constitución orgánica de la nueva sinagoga, de la nueva iglesia, quienes condenen a muerte a Dios. Muchas maneras de condenar a Dios, pero finalmente es rechazar la verdad por temores, por quedar bien a veces con el pueblo, quedar bien a veces con el poder político o el poder civil. El derecho de vida o muerte pertenecía, por ser el poder romano quien tiene sujeto a Israel, corresponde entonces a Roma y a sus representantes. Era pues preciso que se llevara ante el procurador romano al reo para volverlo a someter a juicio, y entonces conducen a Jesús ante Poncio Pilato. Poncio Pilato es un ser inteligente, es un ser pues formado evidentemente en la tradición greco-romana, helénica, en donde la razón es lo primero. Sabe por un lado que no se debe generar realmente demasiado alboroto en torno a un reo, pues porque de por sí el pueblo no está contento con la presencia romana. Pero por otro lado tampoco se puede mostrar con mano blanda. Y es entonces como Pilato, escuchando las acusaciones y declaratorias, se entera que en realidad este hombre es galileo, no judío. Muy interesante esto que siempre hay que subrayar. Jesús es galileo, hijo de una mujer galilea, María de Nazaret. Le viene la nacionalidad judía por José. De esto también habrá que revisar algunos de estos videos que están aquí en Simposio. El punto es que Pilato pues ve la manera de desafanarse del asunto mandándolo con Herodes. Ante Herodes, parece ser que toda la familia herodiana siempre estuvo un poco mal de la cabeza,
Recordemos al Herodes del nacimiento de Jesús, que es capaz de mandar matar a todos los niños de Belén menores de 2 años por temor a que haya nacido el rey de Israel, que era Dios. Pues este Herodes también parece ser que no está muy bien de sus casillas, y sí tenía Herodes una gran curiosidad de conocer a Jesús, había escuchado mucho hablar de él, y él tenía cierto miedo de que se tratara de una pues resurrección o de un retorno de Juan el Bautista, a quien él había mandado decapitar, todo por su apasionamiento por Salomé y por sus amores ilícitos con su cuñada. Entonces este hombre pues es capaz de hacer cualquier cosa por salirse con la suya en sus desvíos. Herodes pues le va a pedir un milagro a Jesús. No le interesa tanto el juicio, sino ha escuchado de este taumaturgo. Y evidentemente Jesús ni le responde ni le hace el milagro que pide. Herodes, entonces, desairado y molesto, vuelve a dirigir a Pilatos el caso. El punto es que Pilatos representa la razón. Y Pilatos interroga a Jesús y varias veces se da cuenta de que Jesús es inocente. Y todavía para colmo, su mujer le hace llegar un mensaje pidiéndole que no se meta con ese reo, que ella ha padecido mucho en sueños, ha sufrido mucho en sueños por causa de ese hombre. Lo cual de alguna manera hace que Pilatos se sienta inseguro en la condena, en la sentencia de una pena capital. Es en este diálogo con Pilato donde Jesús hace grandes manifestaciones, y esto nos lo narra particularmente el Evangelio según San Juan. Una de las primeras afirmaciones importantísimas es su afirmación de que Él es rey. El juego dialógico es muy interesante. Le pregunta a Pilato si es rey y le dice Jesús, bueno, ¿esto lo dices por ti mismo o te lo han dicho de mí? Jesús en realidad está probando la lógica de Pilatos. Segundo punto es que Jesús no niega el reinado. Sí, soy rey, tú lo has dicho, soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vamos, ya hubieran venido los ejércitos a mi servicio a defenderme, pero no, mi reino no es de este mundo. Aquí hay que profundizar mucho. Para esto tendríamos que hablar ya de cuestiones dogmáticas, de una cristología dogmática, que no es el espacio. Aquí estamos tratando solamente sobre lo que pasa en el texto bíblico. Lo que sí queda muy claro es que Jesús se manifiesta como rey, pero está el problema. ¿A qué quiere referirse con que mi reino no es de este mundo? Porque por otro lado, decía yo, desde el punto de vista dogmático, pues está la proclamación de Jesucristo, Rey del universo, que implica entonces también un reinado universal de Cristo, un reinado universal que ha de manifestarse en este mundo. Es decir, la manifestación de un reinado social de Cristo. Bueno, en pocas palabras, que el reinado de Cristo, el reinado de Jesús, no es un reinado político instaurado en un territorio delimitado y en convivencia con otros reinados.
En realidad el reinado al que está refiriéndose Jesús es al reinado de Dios. Dios como rey del universo. Dios como creador, señor, sustentador, protector, amo y por lo tanto dueño del universo. Y Cristo, que es Dios, se manifiesta entonces en esto. Y viene la tercera declaratoria importantísima. Jesús ha venido a dar testimonio de la verdad. En otro momento lo ha dicho ya en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora le dice a Pilato que él, Jesús, ha venido para dar testimonio de la verdad. Y viene la pregunta inmediata, innecesaria de Pilato, pero que no sabemos, desgraciadamente tenemos un texto escrito, no podemos ver los gestos de quienes están hablando en ese momento. Lo sabemos porque Juan es testigo de ello. Ante esta afirmación de Jesús, viene la pregunta de Pilato. ¿Y qué es la verdad? Cuando lee uno este pasaje en el Evangelio de San Juan, bueno, al menos a los que tenemos pues, un gran amor, en primer lugar por la Sagrada Escritura, pero también un gran amor por la sabiduría y por la filosofía, y que como filósofos estamos en búsqueda de la verdad, desearíamos que en ese momento Cristo respondiera y Cristo diera la gran cátedra, la cátedra magistral acerca del tema de la verdad. Pero para nuestra desgracia, lanza la pregunta Pilato, pero se da media vuelta y no escucha ni nos deja escuchar a nosotros la respuesta de Jesús. ¿Y qué es la verdad? La pregunta que ha girado en la mente de los grandes pensadores, de los grandes filósofos. Y ahora que podríamos escuchar la respuesta de labios de aquel que es la verdad, no tenemos respuesta. Hay un elemento más a considerar en este diálogo y que después se va a reflejar en el símbolo o credo, el símbolo de la fe. Le pregunta Pilato a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió palabra, por lo que Pilatos le dijo, ¿a mí no me respondes? Pues no sabes que puedo crucificarte y puedo también soltarte. Respondió Jesús, no tendrías poder alguno sobre mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado es reo de más grave pecado. Si rezamos correctamente el credo, dice, Passus sub Poncio Pilato, padeció bajo Poncio Pilato, es decir, bajo el poder de Poncio Pilato, bajo la potestad de Poncio Pilato. Hoy en todas estas cosas que estamos viviendo, pues ya tendrá como unos, pues ¿qué será? 40 años, quizá menos, no sé, 30, 40 años. Que al menos en español no sé ni me interesa saber qué ha pasado en otras traducciones a lengua vernácula del credo. Todavía cuando se tradujo a lengua vernácula, pues seguía rezándose, al menos en cuanto al contenido, bien.
y decíamos, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y después no sé qué artimañas por ahí, supongo que de los obispos, no sé de quién. Ahora la gente reza y padeció en tiempos de Poncio Pilato. O sea, el sentido teológico echado por tierra. Decir que murió en tiempos de Poncio Pilato, pues deja totalmente ajena la figura de Pilato en cuanto a la autoridad y poder que como procurador romano tenía, pero además en el sentido teológico que en este momento voy a explicar. No es lo mismo decir murieron tantos millones de judíos en tiempos de Hitler que murieron no sé cuántos millones de judíos bajo el poder de Hitler. Porque haber muerto en tiempos de Hitler, pues es también haber muerto en tiempos, no sé, de Lázaro Cárdenas o de Pedro Infante. Pues eran los mismos tiempos, los años 40, la década de los 40. Murió en tiempos de mi abuelo. Jesús murió en tiempos de Poncio Pilato. Pues una referencia de un señor que vivió en esos tiempos. No, por favor, no alteren el símbolo de nuestra fe, el credo. Recémoslo bien. Bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Y quién es Poncio Pilato? Es el hombre, el ser humano, el representante de la autoridad humana, el representante del entendimiento. De manera que lo que le está diciendo Jesús es muy claro, y le está hablando Jesús a Poncio Pilato, pero está hablando a la humanidad, a los poderes políticos y civiles y sociales y económicos y científicos, es decir, toda la tarea humana, y les está diciendo: no tendrías poder alguno sobre mí si no te fuese dado de arriba. No habría poder humano que hubiera suprimido el culto católico en ninguna época y en ningún lugar, llámese Revolución Francesa, llámese Guerra Civil Española, llámese persecución cristera, llámese pandemia de COVID. No habría poder humano que hubiera suspendido la asistencia del pueblo fiel al santo sacrificio de la misa, sobre pretexto de que se sigue celebrando a puertas cerradas. Gracias a Dios hay mínimo porcentaje de sacerdotes que lo sigue celebrando, aunque la mayoría pues tomaron felizmente sus vacaciones y simplemente están ahí en sus casas tranquilamente. No habría poder humano que pudiera negar la educación cristiana a la niñez y a los jóvenes. No habría poder humano que negociara con otras religiones. No habría poder humano que metiera ídolos al templo mismo de Dios, la abominación de la desolación como la tuvimos recientemente en el Vaticano, con una ídola, porque además una figura bastante grotesca de la maternidad femenina. La figura de la maternidad, ¿quieres una figura digna de la maternidad? Está en María, no en esa Pachamama. Le dice Jesús: no tendrías poder alguno sobre mí si no te fuera dado de arriba. Dios nos concedió la libertad, se la concedió a Adán desde el primer momento, se la concedió a Eva, se la concedió a Caín, se la concedió a los contemporáneos de Noé que rechazaron a Noé. Se la concedió a Egipto y se la concedió a Siria y se la concedió a los filisteos. Al ser humano le concedió Dios la libertad de autodeterminación, de autogobierno.
y se la concedió a Poncio Pilato. Pero viene la aclaración. Por tanto, el que a ti me ha entregado es reo de más grave pecado. Cuando nosotros delegamos la autoridad a personajes que sabemos que van a matar a Cristo, nosotros incurrimos en mayor pecado. Cuando una sociedad cristiana elige democráticamente a un gobernante anticristiano, a un gobernante de izquierda, a un gobernante masónico, a un gobernante tirano, el pecado no va a caer sobre ese tirano, porque a sabiendas entregamos a Cristo para que fuera condenado a muerte. Resumen entonces de este juicio ante Pilato. El poder religioso condenó a Dios a muerte. El poder humano condena al Logos. Cristo es el Logos, es la razón. El poder humano condena la recta razón, la razón divina, condena a Dios a muerte. Este es el juicio ante Pilato y el juicio ante el Sanedrín. La fe, la fidelidad, el apego a la ley de Dios es pisoteado, es destrozado por las autoridades religiosas. La razón divina, la recta razón, la razón de cuanto existe, la razón de la libertad humana, la razón de la paz universal, de un reino de paz, de justicia, de amor, es condenado por quienes han entregado a autoridades civiles a Cristo para que lo condenen. Muchas gracias, no dejen de suscribirse a Simposio y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.